Muy bien, muchachos, gracias de nueva cuenta, bienvenidos. Vamos a iniciar la sesión del día de hoy. Vamos a seguir revisando el tema de campo eléctrico. Vamos a ver algunos detalles del trabajo que ya tenemos en curso. Muchachos, antes de empezar, ¿alguien tiene algo que quiera comentar con el grupo? ¿Que quiera compartirnos alguna duda, alguna pregunta? ¿Alguien que me confirme si me escuchan? Sí, profe, sí se escucha. Profe, Ok, gracias. Bien, muchachos, entonces, antes de que se me olvide, vamos a hacer un repaso de las novedades. Voy a compartir mi navegador para recordarles que ya tenemos activo nuestro grupo en Edmodo. Ya muchos de ustedes ya se conectaron. Los demás, pues ya tienen ahí un documento con este código de clase para que se conecten al grupo en Edmodo, porque aquí es donde vamos a llevar a cabo nuestra evaluación. Todas nuestras evaluaciones propiamente. Tengo 24 alumnos de este grupo de 30 y, son 38, 39. Pues todavía me faltan bastantes. Si están presentes, por favor, ya saben, hay que conectarse aquí. Tienen en Classroom el documento con los detalles para conectarse a Edmodo. Aquí tengo la bienvenida. Tengo aquí una publicación que tiene una aplicación para capturas de pantalla que les puede ser útil si es que no tienen alguna ya instalada. Aquí está el link para descargar la aplicación y un video para que vean cómo funciona. Y tengo un par de actividades más. Estas actividades no tienen ninguna evaluación, solamente son para que ustedes practiquen algo que seguramente ya hicieron alguna vez. Son actividades como esta, para medir ángulos. Pueden ustedes aquí realizar la actividad y van a ir midiendo ángulos, y dependiendo cómo midan esos ángulos, pues al final les va a dar un resultado esta actividad. Hay otra actividad para estimar ángulos. Esta es como si lanzáramos algunos dardos a unos globitos, y entonces, mientras no tengas un error mayor del 5%, de 5 grados, pues vas a estar atinando. Y bueno, nos sirve para recordar cómo medimos o cómo podemos estimar un ángulo, porque a veces tenemos ciertos detalles para poder saber de qué tamaño es un ángulo. Entonces esto nos sirve para eso. Solamente están aquí en Edmodo, están los links para que los puedan acceder. Y si les gustó, pues ahí me dejan una manita como esta, o un comentario, será suficiente. No hay nada que calificar esa actividad. ¿Dudas, preguntas con respecto a esto, muchachos? no. No, profe. Ok, gracias, Brenda. Entonces, también les había compartido este simulador de cargas y campos, donde podemos visualizar lo que es el campo eléctrico. Y bueno, nos va a servir el día de hoy y en los próximos días para hacer algunos ejercicios en relación al campo eléctrico. Aquí les decía que veíamos lo que aparece en esta flechita es propiamente el campo eléctrico generado por esta carga. Este es el equivalente a una carga de prueba, lo que hemos estado manejando como una carga de prueba. Y aquí podemos ver cómo este campo eléctrico, cómo varía dependiendo si lo acercamos o alejamos de la carga, y cómo varía también su dirección. Eso es algo que empezamos a ver ya la clase pasada. Y vamos a continuar con eso. Entonces vamos a aprovechar este simulador para corroborar de alguna manera nuestros resultados y para sacar de aquí mismo los ejemplos.
Les decía que tiene por aquí algunas herramientas que nos permite pues hacer algunas cosas interesantes. Por ejemplo, tiene esta herramienta que es un flexómetro y esta me permite medir la distancia entre la carga que genera el campo y la carga de prueba. En este caso dice que se llama un sensor. Entonces, con esta herramienta vamos a determinar algunos de los ejercicios en esta sesión. Bien, muchachos, voy a dejar de compartir esto. Vamos a la presentación. Vamos a recordar un poquito lo que vimos la sesión pasada en relación al campo eléctrico y vamos a hacer un par de ejercicios para continuar con este tema. ¿Alguien tiene duda, muchachos, con su trabajo del laboratorio? Ya les llegó también ahí la invitación para el documento de la práctica de laboratorio. Son 2 prácticas en una, las que vamos a realizar. Práctica 1 y práctica 2 en este caso. Y pues ya hay que ponerse de acuerdo con sus compañeros, hay que ir repartiendo el trabajo e irlo realizando. Tenemos exactamente una semana para sacar adelante esa práctica. Y bueno, tenemos estas sesiones para sacar alguna duda. ¿Tampoco hay dudas ahí, muchachos? ¿O todavía ni los ven? Bien. No. Tomaré eso como que no hay dudas. Muchachos, estábamos hablando del campo eléctrico. Decíamos que este campo eléctrico es una región que rodea a este cuerpo cargado, en donde se manifiestan los fenómenos eléctricos, es decir, alrededor de todo este cuerpo de cuerpos cargados o de cargas eléctricas existen una región en donde se manifiestan esos efectos y eso es lo que llamamos el campo eléctrico. Ese campo eléctrico lo representamos por medio de estas líneas de fuerza eléctrica o líneas de campo eléctrico que tienen ciertas características, ¿no? Se forman de cierta manera. Si nosotros colocáramos una carga de prueba, una carga positiva, veríamos que estas líneas son, es decir, precisamente la trayectoria que seguiría esa carga de prueba positiva bajo la acción de una de las cargas o de 2 cargas en este caso. Esa sería, así se formarían estas líneas. Y además otras propiedades de estas líneas que no, todas deben de salir de una carga positiva y deben de entrar en una carga negativa, es decir, no se generan en el espacio ni terminan en el espacio, sino que forman parte de una trayectoria cerrada entre 2 cargas. Y desde luego, pues hay perpendicularidad de estas líneas cuando entran o salen a las cargas. Bien, eso veíamos que también pues teníamos una característica de este campo eléctrico que podíamos cuantificar, que podíamos medir, que podíamos determinar, en este caso calcular, que se llama la intensidad de campo eléctrico, que representamos con esta letra E, y que se define como la fuerza por unidad de carga, es decir, si encontramos la fuerza que se genera entre una carga cualquiera y una carga de prueba que tiene ciertas características, ya que ya vimos que era positiva, unitaria y puntual. Entonces, si hacemos esa relación entre la fuerza que se genera entre estas 2 cargas y dividimos sobre la misma carga de prueba, entonces obtenemos esta intensidad de campo eléctrico que es nuestro segundo concepto después de la fuerza, que me dice de qué tamaño, qué tan extenso es el campo eléctrico a una cierta distancia de una carga. Ese es simplemente el significado de este campo eléctrico. ¿Qué tan intenso es? ¿Qué tan intensa se puede manifestar la fuerza a una cierta distancia de la carga? Dependiendo de dónde colocamos nuestra carga de prueba. Entonces, esta carga de prueba nos sirve precisamente para evidenciar, para identificar qué tan intenso es ese campo eléctrico en ciertos puntos. Y veíamos que a medida que nos alejamos de la carga, pues este campo eléctrico va a ser más pequeño. A medida que nos acercamos va a ser más intenso todavía. Veíamos aquí en los resultados que al calcular el campo eléctrico íbamos a obtener cantidades relativamente grandes.
En este caso, tuvimos cantidades de millones de newtons por coulomb, que son las unidades de campo eléctrico. Y después veíamos, muchachos, que debemos de recordar que este campo eléctrico también es una cantidad vectorial. Como proviene de la fuerza, es una cantidad que también tiene magnitud, dirección y sentido. Y entonces hicimos aquí 3 ejercicios ejemplificando pues las diferentes direcciones que puede tomar el campo eléctrico. Y pues los escribimos en forma polar, esos campos eléctricos. Aquí creo que me faltó indicar precisamente esos campos. Hicimos el ejercicio de escribirlos, pero no los dibujé, aunque pues ya están ahí de alguna manera. Con las flechas de la imagen ya están ahí ejemplificados, pero voy a dibujarlos para que quede constancia aquí. Bueno, nada más que quiera responder mi programa. Porque ahora no quiere. Bien, muchachos, hasta aquí el resumen de lo que vimos la sesión pasada. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, algún comentario con respecto a esto? No, profe. No. Bien, entonces les decía, lo único que voy a hacer es dibujar aquí los campos eléctricos. Hicimos en este caso del campo 2, sí está dibujado aquí. Es la dirección que tiene este campo 2. Pero por la premura al final de la sesión pasada, pues creo que ya no dibujé aquí. En este caso, esto que estoy dibujando sería la dirección de este campo eléctrico 3, que de hecho coincide con la flecha que ya está ahí trazada, pero para no dejarlo al aire, vamos a decir que este es el campo eléctrico 3, ya como vector, y aquí abajo está expresado su valor, su dirección, y acá abajo en la dirección de esta carga, pues tendríamos este campo eléctrico 4, y esa sería su magnitud y su dirección a 270 grados. Entonces, sobre esa misma idea, muchachos, vamos a continuar trabajando, vamos a hacer un par de ejercicios adicionales el día de hoy para ver qué pasa cuando tenemos más de una carga que genera campo eléctrico. Pero vamos a empezar por lo sencillo. Vamos a empezar el día de hoy con un ejercicio que tomamos de ahí, precisamente del simulador que les mostré. Tengo aquí una carga eléctrica positiva. Colocamos una carga de prueba y medimos con el flexómetro la distancia entre estas dos cargas. Y vamos a calcular el día de hoy esta intensidad de campo eléctrico. Vamos a llamarle que este es el campo eléctrico 1, simplemente porque es el primero que vamos a calcular. Podemos decirle simplemente el campo eléctrico. Entonces, muchachos, recuérdenme cómo calculo el campo eléctrico debido a esta carga. Para empezar, aquí tengo una carga 1. ¿Alguien se fijó o se dio cuenta cuál era el valor de esta carga en el simulador? ¿O alguien lo tiene a la vista? ¿Alguien lo puede acceder para que me diga cuánto valen las cargas eléctricas en el simulador? Muchachos, es lunes y hay que despertar. ¿Nadie sabe? ¿Nadie supo? No, maestro. ¿Alguien puede entrar al simulador y verlo? ¿No tiene nada a mano? No, creo que sí. Estuvo pesado el fin de semana. Ok. A ver, muchachos, estas cargas en el simulador tienen un valor de 1 nanocoulomb. Vamos a hacer el ejercicio con ese valor. Y entonces, a ver si está así, si necesito calcular el campo eléctrico en este punto que está a esta distancia
de una carga de un nanocoulomb, ¿cómo determino este campo eléctrico, muchachos? Aquí será igual mi campo eléctrico. ¿Cuál es la ecuación que necesito para calcular el campo eléctrico? Constante, Ajá. carga 1 sobre distancia al cuadrado. Constante por la carga 1 entre la distancia al cuadrado. Muy bien. Supone que está el campo 1, la carga 1 simplemente. Vamos a recordar cuál es la distancia 1 de lo que tenemos aquí marcado. Recordemos que esta es precisamente la distancia R, que es lo que me marca el flexómetro. Entonces vamos a hacer este ejercicio con respecto a esto. La carga, bueno, aquí no hemos dicho nada, pero si suponemos que esto es aire vacío, esto está bien. Entonces podemos usar esta constante K. Entonces vamos a hacerlo, muchachos. Vamos a calcular esta constante, este campo eléctrico debido a esta carga 1, a esta distancia que está marcada en el flexómetro. Vamos a sustituir entonces nuestro valor de la constante K. Recordemos que este es una constante de 9 por 10 a la 9 newtons metro cuadrado por coulomb cuadrado. Multiplicado por la carga, muchachos. ¿Cuánto es un nanocoulomb expresado en coulombs? 1 por 10 a la menos 6. Recuerden que es un nanocoulomb. No un microcoulomb, es un nanocoulomb. Es por 10 a la 9, ¿no? A la menos 9. Menos 9. Hay que tener cuidado ahí. ¿Cuánto nos pueden cambiar las unidades? Sí. Puede ser una trampa. 1 por 10 a la menos 9. Recuerden que micro es por 10 a la menos 6, nano 10 a la menos 12 y pico, perdón, nano 10 a la menos 9 y pico 10 a la menos 12 coulombs. Entonces sí ya expresamos nuestra carga en coulombs. Y luego, muchachos, tengo aquí 135.8 centímetros. 135.8 centímetros. Tengo que expresar esta distancia en metros y elevarla al cuadrado. ¿Cuánto es eso en metros? 1.358 metros. Muy bien, 1.358 metros. ¿Qué hicimos? Pues fue dividir entre 100 o correr el punto 2 lugares hacia la izquierda y con eso logramos obtener, pero esta distancia va al cuadrado. Ok, vamos a hacer la operación de arriba. 9 por 1 me va a dar 9 por 10 a la 9 por 10 a la menos 9. Estos se van a eliminar prácticamente. Las unidades que me quedan aquí voy a ponerlas: newton, metro cuadrado, coulomb cuadrado. Y multiplicar después por coulombs. Y abajo tengo, muchachos, el cuadrado de 1.358. ¿Alguien me ayuda con su calculadora? Es 1.844. 1.844. Ok. Y aquí tengo metros cuadrados. Y entonces elimino metros cuadrados, coulombs, y me quedan newtons por coulomb. ¿Cuánto me da 9 entre 1.844? 4 punto y algo. 4.88. 4.88 newtons por coulomb. Bien. Y este es el valor, la magnitud de este campo eléctrico 1. Pero nosotros necesitamos recordar que el campo eléctrico es un vector que tiene magnitud, dirección y sentido. Entonces, muchachos, díganme, ¿cómo lo expreso este campo eléctrico 1? Con su magnitud y su dirección en forma de un ángulo. ¿A qué será igual? Este campo eléctrico expresado en forma de vector.
¿Cuánto es? 4.88 newton sobre Coulomb. 4 punto, El que no me queda claro es si es ángulo de 0 o ángulo de 180. ajá, si no queda claro, ahorita lo vemos. 4.88 newtons por Coulomb. Ya está la magnitud. Y el ángulo, ¿alguien tiene otra idea? Dice la compañera que no le queda claro. ¿Alguien tiene la seguridad de cuál es el ángulo? 0 grados, ¿no? 0 grados, muy bien. 0 grados. Vamos a verlo, vamos a verlo. Vamos a tratar de ubicar este mismo campo eléctrico en un sistema de referencia que es lo más propio para que podamos ubicar. Este es un eje X, este es un eje Y. Si ubicamos ahí nuestro campo eléctrico 1, vamos a ver que efectivamente este campo eléctrico 1 coincide con la dirección del eje X y por eso el ángulo que forman el campo eléctrico 1 y el eje X es 0. Recuerden que siempre vamos a medir el ángulo con respecto a la dirección del eje X positivo. Entonces, por eso ahí este ángulo vale 0. Y bueno, también tenemos otra forma de expresar este campo eléctrico en forma unitaria, muchachos. Eso nos es útil más adelante cuando tengamos más direcciones. Entonces, ¿cómo podemos expresar este campo eléctrico 1 en forma unitaria? ¿Qué sería igual? ¿Alguien se acuerda cómo lo hacemos? Por el coseno de 0 grados Ajá. Sacamos el y, coseno de 0 grados. y lo multiplicamos por 4.88. Ajá. El coseno de 0 me da la unidad. 1. Por 4.88, pues me da 4.88 newtons por Coulomb. ¿Y luego qué? La I, ¿no? ¿Cómo se llama? Así, sí, el vector unitario I. Newtons por Coulomb multiplicado por el vector unitario I. Eso me dice que está en la dirección del eje X, este valor. Y luego le tenemos que sumar la componente en Y. ¿Cómo calculamos esa componente en Y? Sacando el seno de 0 grados y multiplicando lo que nos salga por 4.88. Muy bien, Daniel. El seno de 0 grados es 0. Por cualquier cantidad, pues me va a dar 0. Entonces me queda simplemente 0. Y ya está. Esa es la segunda forma de representar este mismo campo eléctrico en forma unitaria. Es que está en forma polar. Muchachos, ¿alguna duda, alguna pregunta, algún comentario con respecto a este ejercicio? Muchachos. No, profe. ¿No hay dudas, no hay preguntas, no hay comentarios? ¿Está entendido? Sí, Vamos, profe. denme un segundo, voy a ajustar la diapositiva. Vamos a hacer un cálculo adicional. Permítanme tantito. Bien, muchachos, estoy de regreso. Voy a volver a compartir mi presentación. Vamos a hacer un par de ejercicios adicionales sobre este mismo. Vamos a ver ahora que, por ejemplo, el primer ejercicio que hicimos era para cuando esta carga y esta carga de prueba estaban en el aire vacío. Ahora vamos a suponer que esto es diferente. Por ejemplo, que esto que no se ve, voy a tomarlo con otro color, más bien con pluma. Vamos a suponer que ahora el medio que rodea esto
a esta carga de prueba y a esta carga, este medio tiene una permitividad relativa, por ejemplo, de 5. Y entonces, pues sigue siendo el mismo, tiene la misma distancia R, las cargas, sigue siendo la misma carga Q1 de un nanocoulomb. Vamos a llamarle que es, para diferenciarla, que es, porque ahora está en un medio diferente. Vamos a calcular un campo eléctrico 2 en este caso. Y ahora, muchachos, pero ahora vemos que esto tiene una permeabilidad, perdón, una permitividad relativa de 5. Entonces, eso me dice que ya no puedo utilizar esta constante K, porque ahora el medio ya no es aire o vacío. Ahora tengo que utilizar para calcular mi campo eléctrico 2 algo diferente. ¿Alguien se acuerda cómo se afectaba esa constante K cuando esto era un medio diferente al aire o el vacío, cuando conocíamos una permitividad relativa? Es 1 sobre 4 pi Ajá, epsilon. ajá. Epsilon R, que es esta permitividad relativa. Por qué más? epsilon 0. Por epsilon 0. 1 sobre 4 pi epsilon R, que es la permitividad relativa, por la permitividad absoluta del aire o el vacío. Entonces, vamos a recordar cuánto vale esta permitividad absoluta del aire o el vacío. ¿Cuánto es? Es una constante. ¿Alguien se acuerda? 8.85 por 10 a la menos 12. Muy bien, gracias. 8.85. Bien, gracias, Daniel. 8.85 por 10 a la menos 12. Ese es el valor que vamos a utilizar. Y recuerden que esta permitida tiene las unidades contrarias a la constante K, es coulombs cuadrados sobre Newton metro cuadrado. Y ahora sí vamos a calcular este campo eléctrico 2, muchachos. Vamos a ver cómo es que esa permitividad relativa afecta a este. Perdón, aquí me faltó algo. Me faltó todavía la carga. Carga 2. Y la distancia al cuadrado. Ahora sí vamos a hacerlo. Entonces, para calcular este campo eléctrico 2, les digo, son las mismas cargas, es la misma distancia, pero ahora está dentro de un medio que tiene una permitividad relativa de 5. Entonces, vamos a calcular cuánto vale esto. Vamos a sustituir valores 1 sobre 4 por pi, por epsilon r, que es la permitividad relativa del medio, que en este caso son 5, por epsilon 0, que es 8.85 por 10 a la menos 12. Entonces, por coulomb. Coulombs cuadrados sobre Newton metro cuadrado. Y al final vamos a multiplicar por la carga. Nuevamente es un nanocoulomb, es la misma carga, 1 por 10 a la menos 9 coulombs. Entre la distancia, que es nuevamente 1.358. Metros, pero al cuadrado. Muchachos, ayúdenme con esta operación. ¿Cuánto es 1 sobre 4 pi por 5 por 8.85 por 10 a la menos 12? Con sus calculadoras poderosas, ¿cuánto es eso? A mí me salió 179 por 10 a la 7, ya invertido. 179 por 10 a la 7. O sea, a ver, 179. ¿Así? Sí, 179 por 10 a la 7.
por 10 a la 7. Muy bien, vamos a multiplicar entonces por 1, perdón, aquí sigue es un microcoulomb, 1 por 10 a la menos 9. Y aquí me quedan las unidades al revés, coulombs cuadrados sobre newton metro cuadrado. Y dividido entre el cuadrado de la distancia, que es, ya lo hicimos aquí arriba, es 1.884 metros cuadrados. $844 metros cuadrados. Vamos a, perdón, aquí en la, ya cuando le invertimos las unidades de esta permitividad quedan cambiadas. Entonces me quedan coulombs cuadrados. Es otra vez newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado por 1 por 10 a la 9 coulombs entre el cuadrado de 1.358, quedamos que es 1.800. Bueno, muchachos, entonces coulomb, metros cuadrados se van a eliminar, los coulombs con estos coulombs, van a quedar metros por coulomb. Si multiplico 179 por 1 por 10 a la 9, a la menos 9, ¿cuánto me da? 1.79 nada más, ¿no? Díganme si estoy bien o estoy mal. 179 por 10 a la 7 por 1 por 10 a la menos 9 me va a dar 179 por 10 a la menos 2. Si recorro ese punto me da simplemente 1.79. Alguien que me apoye con su calculadora para ver si es cierto. Entre 1.844. Sí, muchachos, me equivoqué. Si me equivoqué, díganme porque suele equivocarme también. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Cuánto me da 1.79 entre 1.844? 0.9707. Vamos a dejarlo en 0.97. .97 metros por coulomb. Bien, entonces ya vimos aquí, muchachos, cómo afecta, comparen este resultado de arriba, 4.88, en este resultado de abajo. Nuevamente decimos, es la misma carga, es la misma, es la misma distancia. La diferencia es que ahora está colocada en un medio cuya permitividad relativa es de 5, y esto hace que el campo eléctrico desde luego se haga más pequeño. ¿Qué tanto más pequeño? Entonces sacamos la relación, ayúdenme con su calculador, muchachos. ¿Cuál es la relación entre 4.88 y 0.97? Es decir, si dividen 4.88 entre 0.97, ¿cuánto les da? 5.02. 5.02, es decir, algo muy parecido a este 5. Es decir, que está... este valor del campo eléctrico es la quinta parte del de arriba, porque el de arriba es 5 veces este. Es precisamente este factor de la permitividad relativa. Este es la quinta parte de intenso, o el de arriba, el primero que calculamos, es 5 veces más intenso que el segundo. Y entonces, pues ahí está la diferencia. Ahí se ve cómo afecta este campo eléctrico. Finalmente vamos a escribir el campo eléctrico, muchachos, el campo eléctrico 2 en forma polar. ¿A qué será igual?
0.97 newtons sobre coulomb a un ángulo de 0 grados. 0.97 newtons por coulomb a un ángulo de 0 grados. Muy bien. Y en forma unitaria, ¿cómo lo escribimos? Este será igual. 0.97 por el coseno de 0 grados. Ajá, y eso me da. Coseno de 0 grados es la unidad, así que me da lo mismo. Me da 0.97 newtons por coulomb. ¿Qué me falta? Más 0. Bueno, sería lo La de... dirección y La dirección I, sí. Más 0 en J, ¿no? Porque finalmente después va a ser el seno de 0. Me va a dar 0 por 0.97, me va a dar 0 y ya está. Este es el mismo vector, el campo eléctrico 2. Si se dan cuenta, ahora tienen las mismas direcciones, pero tienen diferentes magnitudes, son diferentes como vectores, porque a pesar que tienen direcciones iguales, tienen magnitudes diferentes. Muchachos, ya se va a terminar esta sesión, vamos a la pausa de los 2 minutos, regresamos y continuamos con un ejercicio más completo. Hasta aquí, muchachos, dudas, preguntas, bueno, me las plantean en la siguiente parte de la sesión. Vamos a la pausa de los 2 minutos. Si tienen dudas, preguntas, ahí las expresan, por favor. Los veo en 2 minutos, muchachos, nos reconectamos, por favor. Gracias.